Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. 1:30 de la mañana estamos en Musicalísimo aquí en Radio Oriental con un divague. Yo diría que hace 2 años que estamos buscando a este personaje. Personaje digo porque es un personaje, porque es un famoso, porque tiene una historia sobre su lomo muy, pero muy grande que yo diría que no es un divague para una hora y media. Habría que estar toda una madrugada o una tarde o una mañana entrevistándolo porque es increíble. Yo lo he visto en muchos programas de televisión y lo he escuchado en radio también, lo que da, lo que explica y lo que ha vivido, ¿no? ¿Cómo le va, Marfetán? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, Este divague es para aquellas viejas épocas en que el divague no tenía hora de cierre. Es cierto. Algo cierto, así, ¿verdad? cierto. Bueno, yo seguramente hasta ahora disfrutando en La Habana con nuestro segundo grupo de viaje, pero con mucha expectativa porque yo lo he visto a Carlitos, en muchas de sus presentaciones, como tú decís, y era una persona que nunca había tenido la suerte de conocer. Y creo que es una personalidad que bien vale la pena indagar, porque cuando uno le pasan cosas muy profundas, y a él le pasó más de una cosa profunda, lo voy a decir, evidentemente da como para reflexionar, y sobre todo que escuchen muy bien este divague, porque muchas cosas de las que tal vez él cuenten les van a ser de mucha utilidad. Yo lo conocí en Casa Pueblo en una fiesta ya hace muchos años, que me había invitado mi queridísimo amigo Alfredito Chegaray, y bueno, ahí nos conocimos con Carlos. Carlos Páez Vilaró o Carlitos, ¿cómo te No, te Carlitos llaman? Páez, no, Vilaró, ese es el papá. Dejémoslo a papá con él. Bien, pero La gente se cree que es compuesto, digo, el Páez Vilaró, pero Páez Rodríguez. Bien. Carlito, primero un orgullo tenerte acá, en serio. No, para mí un placer Radio estar acá en Oriental. Y bueno, hay tantas cosas para comenzar contigo, pero vamos a comenzar primero con algo que estás promocionando y que te han invitado de todos los canales y de todas las radios, que es el libro que has escrito, ¿no? Desde Sí. la cordillera del alma. Desde la cordillera. Y ya lo primero, ¿por qué desde la cordillera? Ahí está del ese alma? nombre. Bueno, te voy a decir, yo soy, si hay algo que me caracteriza es que soy bastante bueno poniendo nombres a las cosas, digo, siempre fui, digo, tengo algunos en mi haber, pero este nombre no es mío, este nombre es de la editorial Planeta, y me calzó, viste que cuando las cosas calzan. ¿Y por qué es desde la cordillera del alma? Pues está contado con el alma, y creo que en el fondo, contradigo lo que decía Marfetán, yo creo que todos vivimos cosas profundas, y lo que pasa es que a veces no tienen el rating para explicarlas. Digo, a mí me tocó vivir la cordillera de los Andes, y eso me habilita a contar otras cosas que son las mismas cosas que vive la gente, digo, sus conflictos con su padre, problemas con las drogas, problemas con el alcohol y todo eso, y eso yo lo comparto en este libro, que el único propósito que tiene no es ningún fin comercial, para nada. El fin que tiene es poder compartir un poco el dolor que yo he vivido para que a la otra gente se le haga menos dolorosa la vida, porque yo también cuando yo empecé, cuando dejé las drogas, cuando todo eso, siempre había alguien que me estaba dando una mano, y yo de alguna manera, sin dar un mensaje y sin dar un consejo, pretendo aportar esto para que a alguien se le haga más liviana. Carlos, ¿cuándo es que decidís escribir vos el libro? ¿Se te ocurre la idea? ¿Tus amigos te decían, che, Carlos, tenés que escribir tu vida o reflejar todo lo que pasó? Mirá, honestamente, yo había escrito un libro que se llamaba Después del día 10, que es un libro que estaba referido a un episodio de la cordillera, que fue el día que nos dejaron de buscar, que fue la peor noticia que nosotros recibimos, pero fue la mejor porque de ese día nos tuvimos que ocupar de nosotros mismos. Después escribí un libro que se llamaba Mi segunda cordillera, más vinculado al tema de la droga y del alcohol, que fue un episodio en el cual me metí, pero también pude salir. Y hace 3 años estaba en Buenos Aires, me invitó Fantino a un programa de televisión, y Andy Kuznetsov en radio. Los dos fueron el mismo día o un día consecutivo. Al otro día yo no podía salir del hotel, la gente que había visto ese programa. Es más, yo había ido al programa de Fantino, porque viste que se llama Animales Sueltos. Sí, muy visto. Sí, pero yo había ido con el fin de ir a ver a las chicas, digo, esa es la realidad. Y empezó el reportaje, y yo veía que las chicas no venían, y yo digo, ¿pero qué pasa, Alejandro? No, es que estás midiendo mucho, y entonces las chicas las mandé para atrás, las mandó todas en remis para atrás. Y tuvimos un programa de 1 hora y media que fue sideral, digo, está en internet, es uno de los mejores programas que me han hecho. Yo decía, ¿cómo un periodista de deporte me podía hacer una nota tan buena? Y realmente Fantino era un fanático de la historia de los Andes y llegó con una montaña de papeles para hacerme preguntas. Y desde ese día, Editorial Planeta, el director de Planeta se interesó en el tema y me invitó a escribir este libro.
que era era un poco el tema de los Andes, como marco, el tema de las drogas, mi relación con papá, que fue una relación bastante difícil, como es cuando tenés un padre famoso, y las otras cosas que yo he vivido en la vida. Y la verdad que quedó un libro, la verdad estoy encantado porque he tenido una repercusión. Me han escrito en Facebook, viste que ahora es Facebook, Twitter, qué sé yo, por todos lados me bombardean. Gente que está realmente copada con el libro, que ya te digo, no fue un propósito de un bestseller, ni mucho menos. Fue nada más que compartir mi vida, creo que lo debo hacer. ¿Cómo se fue compaginando el libro? ¿Fue difícil escribirlo? ¿Hubo un trabajo introspectivo, me imagino, muy importante? Y tú mencionaste la palabra dolor. ¿El dolor fue un eje de tu vida? El dolor fue un eje en algunos episodios de mi vida, y yo reconozco, lo decía hoy, creo que si hay un acto de generosidad, y no quiero ser arrogante ni mucho menos, es escribir sobre todo sobre el tema de la droga y de la relación con papá, porque fueron episodios dolorosos que son difíciles de contar. Es difícil de contar. La historia de los Andes ya está más ya se transformó en una especie de aventura, porque esa es la verdad, gracias a Dios, después de 40 años las heridas van sanando, pero todo el tema del alcohol y de la droga es un episodio doloroso, porque en ese caso has afectado a otra gente, ¿viste? En el caso de los Andes yo no afecté a nadie, pero en el caso de la droga y todo eso has afectado a los de... Y la verdad que a veces no me gusta recordar, pero me parece un acto de generosidad hacerlo. Carlos, ahora vamos a entrarnos a ese tema, pero han pasado 40 años y mucha gente, a pesar de que ha visto las películas, diferentes películas, ha leído el libro de los Andes, pero nos gustaría que hace 40 años, ¿vos qué edad tenías precisamente? 18 años. Sí. ¿Cómo se inicia, cómo se programa ese viaje y ese partido en Chile? Bueno, el colegio Loel Cristian siempre iba todos los años a Chile. Bueno, años sí, años no. Los años pares a Chile, los años impares vienen los chilenos de Uruguay. Siempre habían ido en ómnibus. Y ese año el capitán del equipo de rugby se le ocurrió, para ahorrar tiempo, son 2 días a Chile y 2 días de vuelta, se le ocurrió ver la posibilidad de poder rentar un avión. Consultó con alguna compañía y consiguió con la Fuerza Aérea Uruguaya que nos rentaran un avión, y aparte los militares nos pusieron una condición, que el avión tenía que salir totalmente lleno para que el pasaje costara $38, que era lo que nosotros podíamos pagar cada uno, ¿no? Que yo le sigo reclamando el pasaje de vuelta, porque ellos me deben $19, y parte de la ida. Y así surgió, pero ¿por qué te cuento esto? Porque no solamente es el equipo de rugby, sino que el equipo de rugby, que son 15 más el director técnico y el médico, lo que sea, tuvimos que llamar amigos y a otros amigos y a algún familiar para poder llenar el avión. Precisamos un cupo de 40. ¿Cuántos eran? Bueno, 45. Acaba de fallecer Javier Metol, que por aquel entonces tenía 38 años. 38 años. Su esposa. Javier, que iba con su mujer, que eran familiares, que aprovechaban el pasaje barato para ir a Chile. Entonces, digamos, iban como espectadores y como amigos. Claro, porque el inconsciente colectivo, dicen, a la gente le encanta simplificar, decir, equipo de rugby, trabajo en equipo, todos superpoderosos, y por eso se salvaron. No, equipo de rugby sí, pero no éramos ni superpoderosos, un equipo de rugby amateur, éramos como jugadores de fútbol de barrio, y lleno de amigos que no jugaban al rugby. Es más, de la historia de los Andes, solamente 5 iban a jugar ese partido, o sea que los otros 11 no eran rugbyistas. O sea que imagínate lo que es el inconsciente colectivo, que dicen los rugbyistas poderosos, entrenados, se salvaron. ¿Te acordás? ¿Salieron a qué hora de acá? ¿De mañana? Salimos a la mañana, 9 de la mañana, no te puedo decir la alegría, claro, que había. Me imagino, pero era tu primer, vos que venías de una familia con un padre famoso, me imagino que habrías hecho antes de los 18 años algún viaje internacional. No. ¿Este era el primero? No, mirá, era el único viaje. Yo había ido a Buenos Aires en el vapor de la Carrera, y después había ido a Río de Janeiro con papá, pero nada más que eso. Y entonces ese viaje tenía... Yo le llamo, en el primer libro le llamo el viaje del destete, porque era un poco sentir, yo los otros viajes se los había hecho con papá, imagínate, en este viaje iba solo, había conseguido $70 con toda mi familia, que era una fortuna en la época de Allende, y te sentías independiente, íbamos a conocer chicas, o a intentar conocer chicas, a comprar ropa, a conocer Chile, un país lejano, y donde los tentáculos de nuestras madres no llegaban, así como yo lo veo. Entonces nos sentíamos el viaje de la independencia también.
¿Cómo Bien. comienza ese viaje en medio de esa algarabía? ¿Y cuándo llega el momento? ¿Qué es lo primero que a ustedes les llama la atención de que algo iba a pasar o podía pasar? Mirá, no sé, imagínate lo que era ese viaje. Éramos todos 40 hombres, 5 mujeres, todo era en broma, 18 años. Muchos de nosotros el primer viaje en avión, nos pasábamos la pelota, hacíamos chistes, había uno que agarraba el micrófono y empezó a decir, che, pónganse los cinturones, porque o pónganse los paracaídas, nosotros en fin, todo ese tipo de Claro, bromas. eran todos amigos. Todos amigos o conocidos, algunos mayores, viste, que de repente no los conocías, pero no los conocías por una cuestión de edad, digo. Pero todos teníamos la misma educación. Y bueno, el avión además bajó en Mendoza, que tuvimos que pernoctar en Mendoza, porque la cordillera no permitía el paso a ese tipo de avión. Y retomamos el viaje el otro día, que fue un curioso viernes 13, como yo digo, que yo me acuerdo que cuando subimos al avión le digo a Servino, le digo, che, Gustavo, hoy vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte, porque viste que está esa discusión. Sí, los ingleses el viernes 3. Claro, pero viste que acá te dicen martes 13, no, mala suerte, no sé cuál. Es una anécdota que cobra vigencia porque, bueno, pasaron cosas, pero la verdad que, bueno, y ahí agarramos y empezamos a cruzar la cordillera, y claro, para nosotros ver la cordillera era algo, acostumbrados a ver el Pan de Azúcar como el cerro más alto, o el de Ánimas, no sabíamos, de tan bajo que yo no sé cuál es el más alto, digo. Y la nieve y todo eso, y veníamos pasmados, y bueno, y empezamos a cruzar la cordillera. Estos aviones no vuelan a demasiada altura, íbamos a la altura de los picos de las montañas, y cuando íbamos a la mitad de viaje, venía sentado del lado del pasillo Rafael Echevarne y me dice, Carlitos, déjame la ventanilla que quiero sacar fotos para llevarla a mi novia. Y yo siempre digo, yo aprovecho para ir describirme quién era yo, porque yo era ese chico malcriado, consentido, yo no servía para nada, desayuno en la cama, yo tenía niñera en esa época. Tenía niñera, María Pernas Cáceres de la Llana. Te definiste como un carrasquito típico el otro día. Carrasquito total. Y me venía a pedir lo más preciado de un caprichoso. Los caprichosos tenemos la ventanilla del auto, la cucheta de arriba, esos eran mis caprichos, la ventanilla del avión. Y yo, por otro lado, siendo el más chico de todos, le contesté hasta con cierta arrogancia. Le dije, sí, Rafael, sentate. Yo me hice como el que hubiera viajado mucho, como que para mí no me importaba. Y se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo, con una rabia tratando de que no se notara la rabia que yo tenía. Y bueno, y ahí salió uno de los militares de la cabina y dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Nos ponemos los cinturones, pero siempre el clima era broma. Y de los militares, de los aviadores, los digamos. pilotos, sí. Los pilotos. Sí. El avión llevaba 5 militares. Comandante, copiloto y un azafato, un mecánico y y el que lleva los mapas, no sé, El cartógrafo. El cartógrafo. Entonces dice, bueno, pónganse los cinturones, chicos, que el avión va a bailar un rato. Nos ponemos cinturones, pero siempre el clima era broma, y el avión se empieza a sacudir, y de pronto un pozo de aire gigantesco, que bajamos, según dicen, 600 metros de golpe, así. Y nosotros le gritamos como en la Plaza de Toros, ¿viste? ¡Ole! Y seguíamos en broma, pasándonos la pelota, y el avión retomó altura, y volvimos a caer en un segundo pozo de aire, que volvimos a gritarle ole, pero la sensación ya era de miedo y se transforma en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada bestial del motor. Ve que el tipo se vio la montaña adelante, lo aceleró a fondo, levantó la nariz y pegamos con la panza y con el ala, y el avión se partió al medio y voló la parte delantera, con tal suerte que volvimos a caer en la nieve y recorrimos como 2 kilómetros, con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiéramos tocado, el fuselaje se hubiera despedazado. Fue impresionante eso. De hecho, en la película Viven es uno de los accidentes mejor filmados en la historia de Hollywood. Es bestial como está filmado. Y claro, fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de verlo de afuera, pues yo lo había vivido de adentro, el accidente. Y bueno, y ahí, bueno, en ese momento yo nunca perdí la conciencia. Me acuerdo que yo tuve 3 claros pensamientos en la cabeza. El primero de ellos recordé en el momento del impacto. Imagínate, nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. O sea, imagínate lo que fue el impacto. Y me vino el primer pensamiento, recordé ese viaje que había hecho con papá a Río de Janeiro, que había leído las instrucciones de lo que había que hacer en caso de un accidente o de un aterrizaje forzoso, y decía que había que poner la cabeza entre los brazos. Recuerdo que decía hacerse como un ovillo de lana, cosa que inmediatamente hice. El segundo pensamiento fueron imágenes con mi familia, con mi madre, con mi padre, con mi abuela, con mi perro, con mi niñera, con mis hermanas, con el vecino, como si toda la vida pasara para atrás en micras de segundo.
Y el tercer pensamiento que me viene en la cabeza es arreglar cuentas con Dios. Yo dije, acá me voy a encontrar con el de arriba, seguro. Y para estar bien con Dios dije, voy a rezar un Padre Nuestro. Y cuando empecé a rezar el Padre Nuestro dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté, yo iba a un colegio de curas, y me acuerdo que cuando trabajamos en clase rezábamos Gloria, Ave María y Padre Nuestro. A mí me encantaba Gloria porque era de rápido trámite. Entonces dije, voy a rezar un Gloria. Pero cuando empecé a rezar a Gloria dije, no, es demasiado corta Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Tenés que pensar de que yo tenía 18 años, por eso mi razonamiento era cierto. Dije, voy a rezar una Ave María que tenía un valor agregado. Diga, acá quedo bien con Dios y con la Virgen, acá mato 2 pájaros de un tiro. Y empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. ¿Y ¿Qué pasaba? En el momento que el fuselaje se detiene, ahí donde ya terminaron los soles, donde aquel temor que se empezaba a insinuar tal vez se transformara en terror, ¿cómo es ese primer mucho momento? griterío? Bueno, durante ese Ave María no sabes lo que fue, el ruido, los motores que se apagan, de pronto quedan en silencio y se sentía el rozamiento, el griterío que sentíamos, el frío brutal que entraba, el caos más absoluto, hasta que después de esa locada carrera se detiene abruptamente el fuselaje, todos los asientos se van para adelante, quedamos todos apretados entre un remolino de fierros. Yo quedé arriba de mis 2 amigos, de Gustavo Nicolich y Diego Storm. Me costó como 10 minutos sacar las piernas de ahí, pero salí, fíjate vos qué absurdo, con la mentalidad en positivo de que si yo estaba vivo tenían que estar vivos todos los demás, que era como una situación casi normal, al punto que me encuentro con Roberto Canessa, que estaba lo mismo, entre medio del caos, y le grito, Roberto, mira la pregunta ingenua que yo hago, no pasó nada, ¿no? Y Roberto me dice, Carlitos, esto es un desastre. Y realmente analizando la situación era desastrosa, heridos por todos lados, muertos, desaparecidos. Todo lo que te puedas imaginar estaba ahí. Pero a mí no me gusta detenerme a contar todas esas cosas, porque para ello hay 23 libros escritos, hay 3 películas, hay 9 documentales, es una historia que ha ido creciendo y creciendo con el tiempo. Pero simplemente imaginarse que nosotros caímos a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas. Porque, por ejemplo, una cosa que nunca se habló en ningún libro es del apunamiento. A 4.200 metros, yo estuve en Bolivia dando una conferencia, tuve que pedir oxígeno. O sea, de eso nunca ningún libro habló. O sea que para nosotros era el problema. Era un elemento menor. Era el problema menor que teníamos. O sea, si estabas apunado, bueno, y me aguantaste, digo. Además, nosotros estábamos sin ropa, era octubre, o sea que íbamos con lo opuesto, era primavera, y caímos en un lugar donde las nieves no se derriten nunca. Y hoy, aparte, imagínate, el carrasquito, el tipo de la niñera, todo eso, a pasar la noche más atroz que te puedas imaginar, muerto de sed, muerto de hambre, muerto de miedo. Yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera. Esa es la verdad. Imagínate el chico de 18 años, tu sobrino o el que sea, o imagínenselos ustedes, porque yo tengo uno de 21 que lo estoy por matar, en cualquier momento lo mato. Digo, a esa edad no sé qué es lo que pasa, es una enfermedad de la adolescencia y yo la padecía también. Y bueno, pero la noche del horror pasó y llegó el día y era un día espléndido, pero con el horror de tener una cantidad de muertos, y ese día pasaron por arriba 2 aviones de búsqueda haciendo una cruz en el cielo, que nosotros nos convencimos de que nos habían visto y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscar. Y así pasan 10 días de la historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando a que la solución tenía que venir del exterior. Y llega el día 10, que fue el que yo hice el libro, que fue cuando escuchamos la noticia por radio, curiosamente, de que la escuchó Nicolich, que escuchó un locutor chileno, que decía que habían suspendido la búsqueda del avión uruguayo y que iban a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielo. ¿Cómo sobrevivió ese aparato de radio? Porque es otra cosa increíble. Había dos es verdad, Carlito, porque vos decías, ¿qué pasa con el libro y las películas? Como Oriental es una radio que llega a todo el país y al mundo por internet, hay mucha gente que por diferentes motivos económicos no pudo comprar el libro y no pudo ver las películas, porque te estoy hablando del peón de campo, del taxista que está escuchando ahora, de cualquier parte del interior, de tanta gente que... Por eso es bueno que vos relates. Bueno, te la estoy relatando con precisión desde mi punto de vista, porque cada uno tiene su propia... estamos entrevistando a Carlos Páez, o sea, sí. Tu situación. Espérate, pero ¿por dónde íbamos? ¿Cómo sobrevive ese aparato de radio? Sobrevive, bueno,
Bueno, así como sobreviví yo y todo, había 2 radios en aquel momento en el avión, 2 Spica, era la que estaban era aquella que llevabas al estadio, la que estaba forrado de cuero, habían 2. Y había una que se escuchaba mejor que la otra. Entonces lo que hicimos fue sacarle las pilas a la otra y nos quedamos con ese aparatito de radio. Es más, la gente te dice, ¿cómo les duraron las pilas tanto tiempo? Y te acordás que cuando éramos chicos las pilas las cargabas en la heladera, las ponías en el freezer. Y nosotros las poníamos en la nieve. Estaba ahí. Y bueno, y aparte Roy Harley, que era el estudiante de ingeniería, diseñó una antena para poder escuchar. De ahí escuchábamos radios argentinas y chilenas. Y entonces él diseñó una antena que había que orientarla para poder escuchar la radio. O sea que la radio fue nuestro mejor amigo. Y esas noches, la noche de la luz, por ejemplo, que ustedes ya más o menos la venían sobrellevando, y de repente estaban todos, yo en esto me digo por la película, ¿no? Y por los libros, que estaban todos y de repente la luz deja tapado el avión, no sé cuántos días fue de eso. 3 días quedamos sepultados por la nieve. ¿Pero a cuántos días fue de lo que estábamos? A los 16. A los 16. 16 días, sí, para mí fue como que Dios nos daba vuelta a la espalda, de que dijimos, bueno, no puede ser, de que se había caído el avión. Habíamos escuchado la noticia que no nos buscaban más, que fue horrible como noticia. Está bueno mirarla en perspectiva y decir, bueno, fue el día que nos pusimos las pilas para salir. Tomamos la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos. Y encima nos manda la avalancha, que murieron 8 y quedamos sepultados sin poder salir de adentro del avión. Era espantoso. Y aparte golpeándonos, pues estábamos rodeados de nieve, muertos de frío. Quedamos 19 personas en un espacio súper reducido, sin saber cuánta nieve había arriba del avión y si íbamos a poder sobrevivir con el aire, porque era desesperante. Y en esos días se dio una secuencia de cumpleaños, que tú lo habrás visto en la película. Se dio el cumpleaños de Numa Turcati el 30, el 31 de octubre, que era mi cumpleaños, yo cumplí 19 años abajo de la avalancha, y el 1 de noviembre finalmente, que era el cumpleaños de Pancho Delgado, otro de los sobrevivientes, y el cumpleaños de mi padre. Y ese día, gracias a que era el cumpleaños de mi padre, mi motivación era salir de adentro del fuselaje, y ese día pudimos retirar la ventana con Roy, la ventana de la cabina del piloto. Fue un laburo durante 3 días, y salimos al techo del avión, que el techo estaba a ras de la nieve. Me acuerdo que era un día espléndido, pero el único motivo que yo tenía era salir a saludar a mi padre, a transmitirle su feliz cumpleaños, pero por sobre todas las cosas a transmitirle que yo estaba libre de ese infierno de nieve. Y la gente me dice, pero ¿qué sentido tiene que saludes a tu padre si tu padre...? Y a mí no me importa nada el sentido. Yo me hice amigo de los símbolos en la cordillera y después en la vida también, y creo que y al final de la historia los símbolos como que encajan como si fueran rompecabezas y empieza a tener un sentido. ¿Y en qué real. te ayudó el símbolo de ese día? Ese sentirte libre, poder transmitir un mensaje que por ahí no llegaba, pero... Y bueno, pero era la motivación. A mí no me motivaba Hollywood, no me motivaban las editoriales, no me motivaba que... Fíjate que John Malkovich es uno de los actores número 1 del mundo y me representa a mí en la película Viven. O sea, esas cosas no me motivaban, me motivaba mi vínculo con mi padre, mi relación con mi madre a través de la luna. Ese tipo de cosas era lo que me motivaba, porque la escala de valores cambia abruptamente cuando suceden esas cosas y empezás a darle valor a otras cosas que no le das en la vida cotidiana. Entonces yo le daba valor a esas cosas. Fíjate vos, yo era un poco como personaje. ¿Te acordás de la película La vida es bella? Yo era un poco ese personaje, como inconsciente, como en broma. Era un poco ese personaje que hoy entiendo que fue muy importante en la historia nuestra tener ese personaje, porque en el medio del dolor vos podés ver las cosas desde otro ángulo y poder hacer que la cosa sea menos dolorosa. Carlos, ¿cuántos días pasaron? Porque no llevaban comida, no llevaban... Bueno, el agua era la nieve, ¿no? Sí. Ahí no tenían problema de agua. Sí, no, pero teníamos. ¿Sí? Mucho se habló del hambre, pero muy poco se habló de la sed. ¿Sabés lo que es derretir agua a 25 bajo cero? Es imposible. Esa botella de agua que tenés ahí era oro en la cordillera. Porque, pero Adolfo Strauch había diseñado una especie de bandeja plateada con la lata de los asientos. Poníamos la nieve arriba y cuando había sol se derretía por ese efecto espejo. Pero era oro. Y aparte me enteré ahora hace poco que un ser humano, para no deshidratarse a esa altura, precisa 5 litros de agua. Y nosotros era desesperante. El amigo es médico. Tomaban lo que podían. Lo que daba ese derretimiento. Pero doctor, cuanto más altura hay, parece que precisas más agua. Por supuesto, claro. Entonces, tomamos lo que podíamos.
¿Y cuál es el día, Carlos, que ustedes todos, o algunos de ustedes, al no haber comida, ¿cuántos, Jorge, por más que haya una revista físico importante, o sea, con calorías, para unos cuantos días. 10 días sin comer ya provoca una debilidad muy grande. Sí, nosotros 15 días ni te cuento. Nosotros tuvimos 10 días sin comer. 10 días sin probar nada. Nada, bueno, éramos 27, nosotros comimos una lata de berberechos que había, me acuerdo, mariscos, que la compartimos entre 27. ¿Un berberecho por persona? Sí, uno por persona. A mí me tocaron 2 cuadraditos de chocolate y después un medallón de chocolate porque hice una expedición. Eso fue lo que comimos en 10 días. Y tomamos un guindado que alguien había comprado en Mendoza, un vasito de guindado que era, bueno, en ese momento delicioso. Fijemos el morbo de lado porque ya se habló mucho de todo eso en su momento. ¿Cuándo toman la resolución de que hay que alimentarse o alimentarse? Y la pregunta la dejo así. Bueno, justamente, recibimos la noticia, ya veníamos con cada cual pensándolo, porque esa es la verdad, digo, cuando no te queda más nada, empezás, no tenés más remedio que pensarlo. Y justo cae la noticia de que no nos buscan más y ahí nos damos cuenta, por eso escribí el libro, de que la historia quedaba en nuestra mano, que dependía de nosotros, ya no dependíamos de la afuera. Y yo siempre digo, la prensa del mundo entero se empecinó en comparar la historia de los mineros con la historia esta. No, bueno, pero tienen algún punto en común tienen. Las dos historias fueron en Chile. Las dos historias duraron exactamente lo mismo, 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos. Hasta ahí las coincidencias. Pero tiene una gran diferencia. En el día 14, el mundo entero se enteró de que los mineros estaban abajo, con vida. Y nosotros en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado. Que los iban a ir a buscar en febrero. Bueno, que iban a buscar los restos. O sea, que nos dijeron, bueno, están cocinados, chicos. Y entonces ahí empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, porque en la cordillera no hay nada. Es nieve, rocas, y nada, y el fuselaje empieza a surgir. A propósito, hoy puse un tuit, Palito Pereira, el jugador de fútbol, dice que a mí en el fondo me hizo gracia, creo que es de mal gusto, pero me hizo gracia, pero dijo, la selección uruguaya está cruzando la cordillera de los Andes, yo voy a condimentar a Lodeiro, puso. Una bestialidad, fue una bestialidad. A mí me hace gracia porque, bueno, digo, pero porque como te dije, yo era como el de La vida es bella, pero fue un animal. Después dijeron que no era la cuenta de él, en fin, no importa, pero digo, es parte de lo que vos decís, ya se ha hablado mucho y aparte es parte del humor, o sea que yo no, ojalá que te vaya bien, Palito, en el fútbol. Empieza a surgir esa idea, yo me acuerdo que el primero que se lo siento, el comentario fue a Parrado. Yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión, porque en la cola del avión estaban las baterías del avión que nos daban la oportunidad de juntarlas al radiotransmisor del avión para hablar por radio. Creíamos que podíamos. Pero perdón, Carlos, ¿expedición vestido de qué forma? No, vestido yo estaba con un pantalón de pana, un par de medias de nylon, que las tuve los 70 días, y mocasines. Digo, ese era mi vestimenta. Y en una expedición, como no sabía a cuánto podía estar el fuselaje, si bueno, estábamos kilómetros. Y bueno, sí, pensábamos de que la cola del avión no podía estar muy lejos, digo, y estaban todas las valijas. Y cuando me voy en esa expedición... ¿Vos y muchos o...? No, éramos 3, éramos con Adolfo y con Servino. Y entonces le digo a Nando, Nando, no queda nada en la despensa. La despensa era un bolsito de mujer donde guardábamos esa lata de mariscos y un par de chocolates. Y Nando me miró a los ojos y me dijo, Carlitos, yo me como el piloto. Quizás a nivel consciente o inconsciente, Parrado se las agarraba contra el piloto. Él había perdido su madre en el accidente, su hermana 5 días después, y lógicamente se las agarraba contra el piloto. Yo me acuerdo que lo miré y no le dije nada y me fui en esa expedición. Y me quedé en una parte con Adolfo Strauch y mirá un acto de cobardía mío, cómo le planteo las cosas a Adolfo. Claro, yo era el más chico. Digo, Adolfo, Nando está loco de remate, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos ya lo pensamos. O sea que ahí nos damos cuenta que era una idea generalizada. Había que decirlo. Había que transmitirlo. Y cuando llegamos a esa expedición, se habló del tema, y créeme que pero no... Para en la expedición, ¿qué encontraron? No, nada, no encontramos nada. La cola la encontraron después en otra expedición. Hablamos del tema y créeme que no
no ofreció resistencia, digo, fue mucho más simple. Bueno, habían ya surgido personajes, había 3 estudiantes de medicina, de primer año de medicina, que habían asumido su rol como médicos, ayudando a los heridos y a los que morían, que les encomendaban. Primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros, que dijimos, si alguno de nosotros muere, queda a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina, que habían asumido su rol como médicos, que se ocuparan del asunto, y se ocuparon. Pobres los estudiantes de medicina, vos sabés bien, Marfetana, bien, los estudiantes de primer año lo mismo que de agronomía, digo, no habían visto un muerto, pero ni apenas aprende a cortar. Apenas. No, ni siquiera, digo, pero estos habían asumido su rol, que eso es importante, habían asumido su rol como médicos, como Roy asumió su rol de ingeniero, como Adolfo de inventor, estaban compenetrados con su rol y se encararon el asunto y fue mucho más simple de lo que la gente se cree, pero porque habíamos vivido ese proceso. Yo me acuerdo que papá decía en la conferencia de prensa, ¿qué derecho tenemos nosotros de juzgar a los chicos? Porque en aquel momento alguno por ahí, jugar a los chicos cuando vos estás con un vaso de whisky en la mano y después de almorzar. Digo, hay que vivir el proceso para poder ocupar. Además, como tú lo decías, un proceso muy fuerte, porque pasabas de papá, mamá, niñera, desayuno en la cama, sí, a pelear por la vida, a como diera el lugar. Y sí. Carlos, sin el morbo, como decía Jorge hace un ratito. Pero sin el morbo de Palito. Ahí está, pero cuando a vos te toca, a vos, por primera vez que tenías que hacer eso o no sobrevivías, porque nadie lo buscaba. Cuando tuviste que probar carne humana, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿De asco? ¿De sobrevivencia? ¿De qué era lo que tenías que hacer? ¿Qué pasa ahí por tu mente? Mira, te soy honesto, yo había comido carne cruda, digo, de hecho el steak tartare me encantaba, que es carne cruda y todo eso, y cuando apareció, no apareció, digo, no es que cortamos, digo, trajeron los estudiantes de medicina, lo trajeron como en tiritas, y yo me acuerdo que lo probé, y me acuerdo que había una fiambrería en Carrasco que era famosa, San Fernando se llamaba, me acuerdo, pero esto parece el jamón de San Fernando, o sea, no me dio ninguna repulsión de nada, no para nada. Para nada, es una cosa que lo encaré. Había una convicción interior. Había un proceso. De repente lo contás acá en la radio sin anestesia y hoy de repente les cae mal. Pero digo, yo viví un proceso de 10 días de no comer nada. Y yo te digo también lo que es no comer nada, digo, porque te viene la hambruna. Y sí. Señores, son las 2 de la mañana, 2 minutos. ¿Ya? Lo voy orientando. Qué barbaridad. Estamos en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, al mundo, a través de www.oriental770, en el divague de Musicalísimo, hoy con un invitado muy especial, Carlitos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes de los Andes, ustedes ya lo saben, pero por encima de eso, un personaje que después vamos a preguntar si se construyó, si se hizo, si le pesa. Hay muchas. Para terminar, y terminando con los Andes, porque hay muchas cosas, después vienen preguntas también muy importantes. Quiere decir que los 3 chicos estudiantes de medicina eran los que se encargaban de nutrirlos a ustedes. En un principio sí. Nosotros, de verdad, se conformó un trabajo en equipo de todos donde fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno. De hecho, las empresas nos llaman permanentemente. El año pasado di 102 conferencias para hablar sobre todo del trabajo en equipo, que es lo que se ve que es algo que falta en el mundo. Porque nuestra historia en eso es una de las historias más notables. Es un el libro Viven o Alive, en universidades americanas, es un libro de cabecera para hablar sobre el trabajo en equipo. Pero surge naturalmente, no es por ser un equipo de rugby, es porque el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Lo que pasa es que se precisa una cuota de humildad para trabajar en equipo, que fue otra cosa que Dios nos pegó, si nos habrá dado garrote, digo, pues cada vez que nos la creíamos nos pegaba un palo. Y bueno, y entonces con humildad y actitud lográs ser respetuoso de los roles, trabajar en equipo. Pues ¿qué es lo que rompe los equipos? La arrogancia, la arrogancia, cuando vos querés el logro personal. Entonces, en nuestro caso no se dio. Carlos, por ejemplo, lamentablemente, los que ya habían muerto en el accidente, ¿verdad? Tenían una sepultura allí, ustedes se encargaban de todo eso, de que bueno, ya no estaban en el avión y querían recordarlo de alguna forma. No. Nosotros los poníamos afuera, con la nieve, digo, no. Aparte,
Ahí debe haber pesado la altura, digo, el esfuerzo era doble esfuerzo, o sea que Claro. si quisiéramos, no hicimos ninguna tumba de nada. Y para Tampoco podían gastar energía que Tampoco. no tenían. Y tampoco, y aparte te vas acostumbrando. Si vos me decís ahora, Carlitos, andate esta noche al cementerio central, yo ni loco. Nosotros vivimos con 29 muertos alrededor del avión a 2 metros. Digo, esa es la realidad. O sea que vivimos en un cementerio 70 días. Para rematarla, ¿quiénes de ustedes todos, bueno, deciden que hay dos que tienen que ir a buscar la salvación o quedarse en las montañas? Que es Parrado y Parrado y Canesa. ¿Hay una reunión entre ustedes? ¿Ellos se ofrecen? ¿Cómo es el tema? No, mirá, el caso de Parrado se ofreció porque él había perdido a su madre y su hermana, y él decía en aquel momento que él quería ver a su padre y contarle de que él estaba vivo. A mí no me cerraba mucho eso, y cuando se cumplió 40 años o 35 años, en una conferencia de prensa él dijo que lo que lo había echado del avión había sido que no llegara el momento de que él tuviera que disponer de su madre y de su hermana para alimentarse. Eso sí me cierra. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y en el caso de Canesa, era el que estaba mejor físicamente. A Canesa le dicen el músculo, pues dicen que tiene un músculo hasta en el cerebro. Y entonces nosotros le dijimos, Canesa, tenés que ser vos. Que le costó bastante salir, y yo lo comprendo porque había que tener unos cojones para salir de los Andes, que la verdad que estos dos, yo les debo la vida, digo. Y el otro día, justo cuando presenté el libro, dije, bueno, estaban mis nietas ahí, le digo, mis nietas están acá gracias a lo que caminaron estos. Pues esa es la verdad. Pues la vida es... Porque salieron 3, ¿no? Salieron 3, salió Vicentín también, pero cuando demoraron 3 días en subir lo que ellos pensaron subir en un día, se dieron cuenta de que la cosa era más larga, y ahí le quitaron la comida a Vicentín y su ropa y lo mandaron al fuselaje de vuelta. Pero había que volver. Este Vicentino, un fenómeno también, porque uno se pierde. Y aparte volvió solo. Sí, pero ¿sabes qué? Demoró 2 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir. Ah. Porque la bajada es fácil, digo, en la nieve. El tema es trepar. Claro, pero sin brújula, sin una no, mapa, pero es que el avión, el fuselaje lo seguían viendo, digo. Nosotros durante 3 días lo vimos subir la montaña. Claro, trepar, y Claro, además tú decías, estabas con mocasines, bárbaro calzado para andar en la nieve. Sí, estos consiguieron un par de zapatos de rugby, pero digo... Carlos, ¿qué pasa en vos cuando de repente, cuántos días demoraron los dos en volver con 10 días. ayuda? 10 días. Cuando sienten ese ruido de helicóptero que está llegando o que está sobrevolando la situación, ¿qué pasa por tu mente? Lo que pasa es que hubo una cosa previa, digo, habían pasado 10 días, yo me acuerdo que ese día yo estaba muy deprimido con una historia que no sé, habían pasado 70 días, que es una enormidad de tiempo. 70 días son 2 meses y medio, como yo les digo, andate a Punta del Este el 1 de enero y volvé el 12 de marzo. Que ahí no son 70 días, son 70 años. Y bueno, imagínate pasándotela bien, terminás harto, imagínatela pasando mal. Entonces, hacía 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canesa. Yo estaba llorando, desesperado, me acuerdo abrazado a José Luis Inciarte, y medio dormitando, porque había que... Durante el día podías dormitar un poco, hacía un poquito más de calor. Y de pronto, bueno, a propósito de esto, un banquero chileno me invitó a dar 28 conferencias para clientes en Chile. Y me decía este banquero, Carlitos, ¿ustedes no tenían un plan B? Y digo, ¿pero cómo plan B? Nosotros teníamos un solo plan. Apenas se alcanzaba ese. Que ni siquiera se llamaba A el plan nuestro. No, era el único plan que teníamos. Pero bueno, no sé por qué causa de la angustia y de la depresión y el llanto paso a la euforia. Tengo una especie como de premonición de que habían llegado estos. Media hora más tarde, Daniel Fernández, que se despertaba, de ahí de un mini sueño, me dice, Carlitos, acabo de soñar de que han llegado Nando y Roberto a algún lado. Digo, yo tengo la misma sensación, pero no lo quiero decir a nadie, ¿viste? Las buenas noticias no. Y que era insensato pensar eso, pero de repente prendemos la radio y la primera radio estaba mencionando al avión uruguayo. Y cambiamos el dial y de pronto todas las radios estaban hablando de lo mismo, pero no daban la referencia exacta. Hasta que una radio estaban entrevistando al embajador nuestro, que era César Charlón, en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínate lo que fue para nosotros. Mirá, se me eriza la piel ahora de contarlo esto durante años y años, porque solamente escuchando los nombres por radio ya era el final de la historia.
Ya sabíamos que era el final de nuestro dolor, el final de nuestra angustia, pero era el principio de la libertad, era por lo que habíamos peleado. Fue la locura, no sabes lo que nos abrazamos, lo que lloramos, parecíamos locos alrededor de ese aparatito de radio. Yo daría todo lo que tengo porque alguien lo hubiera filmado, una locura. Y no solamente eso dice Charlone, sino que dice, y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canessa para que sean ellos los que los conduzcan para buscar al resto. Y sentimos por radio los helicópteros despegando. Fue una cosa más maravillosa, tanto es así que en la portada de mi libro hay una cruz roja, que el ser humano, como yo digo, es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como las aspas del helicóptero, que son un símbolo de libertad. En el momento crucial tú tuviste 3 pensamientos que los explicaste. Después de esta euforia lógica, la alegría, el llanto, los abrazos, ¿qué otros pensamientos se te cruzan? Bueno, nada, veníamos para el retorno y entonces íbamos a viajar y yo cumplí con el ritual del viajero. Como la primera cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía que afeitarse... ¿Pudiste afeitarte allá? Bueno, ahora te cuento, pero había una máquina de afeitar, una gilet que no andaba, pero papá siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Siempre me obligaba a afeitarme, era como sacarse lo que pasaba. Entonces yo, aplicando esa filosofía, dije, bueno, me afeito y me saco toda la historia. Eso fue lo que yo apliqué. Por otro lado, me daba mucha pena, porque si me llegaba a pasar algo me iban a ver sin barba, entonces no quedaba el significado que yo estaba vivo. Bueno, la cuestión es que me afeité como pude, se me hinchó la cara horriblemente de la reacción alérgica y me afeité. La segunda cosa que hice fue peinarme con gomina como hoy, que fue lo único que se salvó en la cordillera que comiéramos, fue la gomina, pues inmunda, me acuerdo, Éxito era la gomina, había un frasco, y me peiné. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija, que era un pantalón que le hacía 2 nudos. ¿Y qué era lo que yo ponía dentro de la valija? Dentro de la valija yo ponía 3 cinturones de seguridad del avión, que a mi modo de ver yo le estaba robando a la Fuerza Aérea. ¿Y para qué los cinturones de seguridad? Porque mi mamá tenía un Fiat 850. En aquella época los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad y estaba de moda tenerlos con cinturón de seguridad. Entonces que me llevo 3, por si se me rompe uno, porque precisaba 2. Yo le doy conferencias a gente, a financieras, a banqueros, a compañías de seguro, a laboratorios. Yo podría cambiar este final y buscar un contenido más inteligente de la valija, porque nadie conoce. Como podría decir, mirá, me llevé la brújula, o me llevé los mapas, o me llevé algo más inteligente. Pero ¿por qué lo digo? Porque era otra vez el símbolo, era lo que me vinculaba con mi mamá, que era por lo que yo peleaba. Así que ahí fue cuando, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros, que demoraron bastante tiempo. ¿Cuántos eran? ¿Te acordás? ¿Cuántos éramos? Esperando. 14. 14. ¿Estaban todos juntitos? Estábamos todos juntos, pero claro, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros, y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Lo imaginábamos en el plato. Y pronto en aquella distancia empezamos a sentir ese ruido maravilloso de las aspas del helicóptero, que se sienten desde muy lejos, sobre todo potenciada por el eco de las montañas, hasta que de pronto irrumpen en ese valle esos 2. Yo los veía como 2 pájaros divinos, portadores de libertad. Mucho silencio, ¿no? Y mucho silencio, pero también cuando aparecieron los helicópteros fue una cosa... Bueno, de hecho es una de las 100 fotos del siglo, digo, la foto que estamos con los brazos en alto, fue una cosa impresionante. Me imagino para los pilotos lo que debe haber sido. En el momento que ustedes se suben al helicóptero, ya ahí queda la historia atrás. Pero qué sensación queda de ver todo eso, que es parte muy fuerte de un vivir, y que lo abandonan definitivamente. Mirá, yo siempre me impresionó mucho la película aquella Platoon, que era una película norteamericana de Vietnam, cuando le dan de baja al soldado de color, y el soldado de color se va en el helicóptero feliz porque se iba, pero se le veía en la cara el dolor por lo que había dejado. Que de repente la gente no me entiende, pero era el mundo nuestro, era lo que nosotros habíamos creado, nuestras reglas, todo, y era un mundo, y para nosotros lo que venía era otro mundo, era un mundo que no sabíamos si era hostil o no. Entonces para mí la cordillera era mi casa. Aparte, a este mundo no volvían los mismos, porque no había pasado tanto. No volvíamos los mismos, ni que hablar que no. Y no sabíamos si era hostil o no, porque nosotros pensábamos, bueno, ahora en la prensa, fin,
pero estábamos dejando un mundo que era el mundo donde perdí mis amigos, donde que nosotros creamos nuestra civilización, mal o bien, pero fue lo que nosotros creamos, y fue una sensación ambivalente. Ahora, Carlos, yo me acuerdo, yo tengo 57 ahora, ¿tú tenés? 61, 61. Tenías 14 años. Y bueno, ahí está, pero yo estaba conmocionado, vivía en la curva, me acuerdo, y viendo en blanco y negro la televisión, la conferencia de prensa de ustedes, Sí. ¿cómo esa conferencia, entre los 16, dicen, ¿qué vamos a decir? Porque hay un periodista que en esos momentos, y claro, todo el mundo quería saber, eran periodistas de todos lados, cuando le preguntan si ustedes habían comido carne humana y ustedes salen por otro lado. No fue exactamente así. Cuando nosotros veníamos en el avión, papá, que papá también había tenido nociones de periodista, me dijo, Carlitos, ustedes tienen que nos dice a todos, tienen que preparar, ustedes tienen que ir antes de lo que diga el periodismo. Y lo elegimos a Pancho Delgado, que tenía un tipo que hablaba muy bien, y se ofreció para hablar él y contar la historia, y él contó. Él hizo una explicación que yo nunca la hubiera hecho, honestamente lo digo. Él habló de que que fue una especie de... Se habló de comunión. Estábamos encerrados entre montañas y que para nosotros fue una comunión íntima entre todos nosotros, y ahí hubo un aplauso cerrado en la conferencia, y venía una segunda parte donde iban a preguntar los periodistas, y en ese momento nadie quiso preguntar nada, lo dieron como cerrado el episodio. Ya todo el mundo conocía, pero él lo definió como una comunión íntima entre nosotros. ¿Cómo lo hubiera definido vos? No, yo lo hubiera definido de otra manera, porque yo soy más, no sé si más crudo, pero soy más franco. En realidad yo no lo vi como una comunión, lo vi como una necesidad, pero digo, también debo decir de que había que respetar también los padres de nuestros amigos que habían muerto en la cordillera, y entonces había que buscar una forma elegante, una forma, sí, o no dolorosa. Sí, al otro día, te aclaro que al otro día la periodista estaba el Express de París, el Figaro, estaban todos. Bueno, yo me acuerdo que me fui al campo con mi madre y todo, y vinieron en la avioneta atrás mío, digo, o sea, para preguntarte el tema del morbo. Sí. Ahora, Carlos, hoy tú has empezado diciendo que no habías hasta ese momento tenido una buena relación con Padre Vilaró, con tu padre. Esa relación, ¿qué pasó con esa relación después del accidente? Porque él se preocupó muchísimo. Yo recuerdo de mi niñez que él consultaba videntes, sí, a ver si viajaba. Mirá, yo tenía una buena relación con papá hasta ese momento. Lo que pasa que, mirá, el otro día me contaba una tía mía que vive todavía, Celita Videla, que tiene 91 años, que se acuerda cuando yo estuve en el hospital de San Fernando, y nos fuimos con papá, con mamá y ella y yo a Santiago de Chile, que son unos 150 kilómetros. Pero dice que yo le dije a papá, digo, ahora con esta no me la vas a poder ganar. O sea que se ve que yo tenía adentro una especie de competencia natural con papá, que yo se le dije, bueno, con esta no vas a poder. Porque lo veías demasiado grande al lado tuyo. Es que papá era enorme. Ustedes que lo conocieron, papá abarcaba toda la cancha, o sea, todo. Jugaban todos los puestos, ¿no? Jugaban todos los puestos y todo te lo resolvía él. Digo, un tipo que abarcaba todo, no te permitía, lo hacía de buen tipo, pero no te permitía que vos hicieras nada, que no, él te cubría toda la cancha. Entonces, siempre el que sobresalía era él. Era muy difícil vivir al lado de papá. Yo la veo inclusive a la mujer de papá ahora, que está rodeada por todo lo que era papá, porque Casapuelo es todo papá, todo, absolutamente todo, las máscaras, todo. Entonces, así que ella no tocó nada, está todo igual que como lo dejó papá. O sea, yo le digo, pero Anet, no es vida vivir acá la vida de otra persona, porque no es vida. Digo, hasta que vos no podés despegarte de un personaje así, que yo lo aplaudo, y hoy por hoy lo dije cuando murió papá, dije, la verdad que tuve el padre que tuve, y yo adoro haber tenido ese padre. Digo, por más que yo quiera haber tenido el padre que oficinista que llegaba y que yo estoy feliz de haber tenido el padre que tuve. Pero también tuve que aprender a convivir con ese personaje, que era un personaje que abarcaba todo. Ahora vos volvés a Montevideo, vas al campo con tu madre, pero inesperadamente también te haces famoso, porque evidentemente es algo que cambia la vida, que te expone muchísimo, y uno cuando se hace famoso de buenas a primeras tiende a llevarse el mundo por delante,
¿Te llevaste el mundo por delante o el mundo te demostró que te llevaba a ti? No, el mundo me llevó a mí por delante. Yo me creía ¿Cómo que fue ese proceso de gran libertad? Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí te crees, oye, éramos la tapa de todas las revistas del mundo. Éramos, donde vas el presidente te quiere conocer. Joaquín Rodrigo, que fue el que escribió el concierto de Aranjuez, para mí la pieza más brutal, o sea, es como que los Beatles escribieron Yesterday, me lo tocó en piano para mí. Cosas que te pasan, cosas que vos no lo podés creer, que Rainiero los inviten a almorzar a Nando y a Roberto, digo, ese tipo de cosas, que Hillary Clinton esté comparado y le dijo, yo soy más sobreviviente que vos, porque había sobrevivido a Clinton. O sea, esas cosas te pasan con el tipo más encumbrado, con el tipo más... O sea, el mundo entero te hace... Nosotros no nos hicimos famosos, nos hicieron famosos. Esa es la verdad. Pero hay que cargar con la mochila. Hay que cargar con la mochila, y es una historia que aplica al vendedor de papas fritas de Sabritas o de PepsiCo, y aplica al director económico de Merrill Lynch. Digo, porque aplica a todo el mundo. Es una historia que es una historia extraordinaria, protagonizada por gente común. Esa es la realidad de la historia nuestra, y ese es el Está valor. muy bien definido. Y esa es la verdad, porque eso tiene... fíjate que yo doy 102 conferencias, pero nosotros también dan conferencias, o sea, y siempre la conferencia de cierre es la conferencia nuestra. Ni siquiera por gente común, por nenes de pecho. Nenes de pecho, bueno, que eso lo hace todavía más atractivo, porque si es un tipo que está acostumbrado al sufrimiento y al hambre y a todo eso, esa está más fácil. Pero por eso la explicación tiene que ser así. Yo me acuerdo que una editorial paralela a Planeta que se llamaba Alienta en España me dijo, Carlitos, yo quiero tu libro porque vos sos el antihéroe, porque vos te presentás como realmente las cosas fueron. A ver, para mí, digo, total la gente no conoce, pero podía presentarme como el chico de la película. Yo me presento como el nene caprichoso, consentido, de carrasquito, que no servía para nada. Pero también cuento cómo fue el proceso de transformación y de evolución a lo largo de la historia. Que eso es lo que tiene de bueno la historia nuestra, que fue una historia de 70 días donde vos ves el proceso. Porque vos en Titanic o en las Torres Gemelas son historias que duraron una noche y 3 horas. No ves el proceso, ves Esto fue una película. Esto fue una historia de transformación, y vos ves el ser humano, el carrasquito, que de pronto me pongo a trabajar y de pronto me empiezo a sentir útil. Entonces ves el proceso del ser humano. ¿Y cómo viene la etapa del desborde? Porque ahí está, la fama, la exposición, el no poder ir a un café, a una tienda. Uniendo la pregunta del doctor Marfetán, yo te felicito realmente, porque cuando uno... y ahora no vas a comentar cómo comenzaron las adicciones y por qué resolvés hacer el libro, diciéndole a la gente lo que realmente salías del alcohol, salías de la droga. ¿Qué hace que vos entres al alcohol y a la droga? Y mirá, yo creo que yo hubiera sido adicto sin los Andes también, esa es la verdad. Digo, yo era hipocondríaco, la mitad de mi valija son remedios, yo llevaba... Es más, yo de hecho fabricaba el agua que se hacía en los Andes, el agua más rica era la mía, porque le ponía carqueja, le ponía remedios, le ponía aspirina para que tuviera un poco de gusto. Y después de los Andes, me acuerdo que ese primer verano, yo me jacté de que no había pasado un día sin que yo me tomara un whisky. Todos los días, no sé cuánto, y teníamos un pasaporte que nos permitía hacerlo, digo. O sea, sí, mira, Carlitos Páez se emborrachó, bueno, tiene razón, después de lo que vivió, Carlitos Páez mató a una monja, bueno, sí, tiene razón, entonces, y te vas metiendo. Yo cuando me refiero a mi segunda cordillera no me refiero a cómo uno se mete con el alcohol y con la droga, me refiero a lo que es salir del alcohol y de la droga, porque meterse es facilísimo. Meterse es el tobogán. Es el tobogán. El tema son aquellos 3 días. El tema, exactamente, lo dice el doctor. El problema es la salida. Eso sí, ahí yo conocí, bueno, primero que nada me conocí a mí, porque en ese laburo, cuando vos dejás la droga y estás compartiendo... ¿Pero tuviste muchos años dentro de ella y el alcohol? Y estuve entre el alcohol, te diría que habré estado 15 años metido entre alcohol y drogas y qué sé yo. ¿Sentiste desprecio por vos mismo? En algún momento dado, sí. Y yo, fíjate vos que en un momento dado, cuando yo empiezo mi recuperación, y yo me acuerdo que venía el diario, me dejaba el diario del País en casa todos los días, y yo, claro, estaba en otra cosa, no lo podía ni leer el diario. Pues se me iban amontonando todos los diarios sin leer, y yo no me animaba a decirle al diariero que no venga más. Hasta que un día, compartiéndolo en los grupos, un día pude decirle al diariero, y para mí fue mi primer logro. Entonces, ¿cómo puedes entender de que un héroe de los Andes, que había vivido lo que había vivido, no podía decirle al diariero, mire, no venga más?
Pero bueno, aprendí de que la cosa se construía de a poquito y que la cosa iba así. Y bueno, para mí fue mi primer logro importantísimo. ¿Y por qué decidí salir, Carlos? ¿Qué fue lo que te motivó, más allá de los grupos autoayuda, tus amigos? Vos te sentías seguramente muy mal, pero uno tiene que tener una motivación mental para decir, bueno. Tuve suerte que en algún momento dado me di cuenta que estaba pasando el tren, y yo había peleado tanto por la vida que cómo me iba a meter en un proyecto de muerte, y bueno, y vi esa lucecita y me agarré de esa, y me sirvió mucho lo que decía el doctor recién, que alguien vino y me dijo: Carlitos, 1 de cada 100 cumplen un año acá de recuperación. Yo me agarré de eso, me aferré a ese, yo dije, yo seré ese uno, porque aparte lo pregunté, digo, che, ¿es verdad esto? Sí, es verdad, y después lo comprobé que era cierto. ¿Cómo fue repercutiendo todo eso a nivel familiar en tu entorno? Por supuesto, un chico famoso, tenía muchas chicas alrededor, formaste tu pareja, se destruyó. ¿Cómo fue todo el otro entorno? Y bueno, yo tuve, de entrada, la primera cosa que hice fue, a los 22 años me casé, tuvimos una hija, pero a los 3 años me divorcié, porque claro, yo quería tener la familia que no había tenido, ¿viste? Era una cosa como que... porque papá y mamá estaban, si bien estuvieron juntos en la búsqueda... Perdón, ¿conociste a la novia después de los Andes? La conocí 5 días antes del accidente, en una fiesta de 15, yo tenía 18 en ese momento, y después salí con ella en marzo y me puse de novio, y me casé a los 2 años. Aparte, era insensato, porque fíjate vos, claro, que yo... Siempre tuviste fama de mujeriego. Que te encantan las mujeres. Pero te voy a decir, sí, bueno, gracias a Dios me encantan. Pero también es verdad de que la fama de mujeriego la heredo más de papá porque papá sí que era bravo. Papá era infernal. A los 90 años era infernal. Papá era una cosa dantesca. Yo creo que la heredo de papá también, esa cosa que decir, no quiero decir que no me gustan, y no quiero decir que no lo sea, pero digo, papá era mucho más. Papá era imposible. Pero era imposible que, digo yo, que me caía con una novia y papá ya enseguida encaraba. Era un... No, era infernal. Y bueno, ¿qué pasa después? ¿Tú te separas? Cuando estás casado, ¿ya estabas en la droga? No, estaba en el alcohol. El alcohol es una droga permitida, lamentablemente es así, pero bueno, estaba metido en el alcohol. Social, llamémoslo. Social, sí, social. Pésimo término. Pésimo término. Y bueno, ahí nació mi hija, y nada, y ahí marchamos en cana, los milicos nos metieron en cana en aquel momento, en el año 80, un papelón, digo, para los militares fue un papelón, digo, ahora mirado con perspectiva, en aquel momento salimos de frente y de perfil, un papelón, porque quisieron encontrar algo, no encontraron nada, ni éramos, ni hoy no voy en cana por haber consumido, era una cosa que era insensata, pero bueno, nos encapucharon, nos dieron palo, todo el asunto, y tuve 42 días en cana. ¿Y sabían con quién estaban? ¿Quién era? No, pero era parte de la cosa agarrar a alguien agarrar conocido. Un famoso es un buen chivo expiatorio. Era un buen chivo expiatorio. Claro. Y cuando... Le salió un tiro por la culata. Cuando salís, Carlos... ¿Cuando salgo de dónde? ¿De la cárcel? De la droga. Cuando salís y del alcohol. ¿Cuánto te cuesta? Porque eso cuesta mucho, más allá de la recuperación. Porque después está, viste que Dios y el diablo existen, el mal y el bien, ¿no? Y está el mantenimiento. Está la recuperación. Cuando vas a un lado, sos recontra famoso, dicen, Carlito, a ver, un whisky para Carlos. O te encontrás con los viejos amigos, che, vamos, esta noche nos reunimos en la casa de fulano. Pues de lo que se trata es de no encontrarse con los chicos malos, como yo le digo, que eran tus amigos, de lo que se trata es de apartarse de todo eso, que es lo quizás que cueste más. Y también te pasa, yo el otro día, pues yo no salgo mucho, pero cuando salgo, viste, te sacan la foto, digo, y hace poco tiempo salió una foto en el diario El País, qué sé yo, y viene alguien jugando al golf y me dice, Carlito, siempre con el vaso de whisky en la mano. Le digo, no seas nabo, es Coca-Cola. Porque la gente ya te tiene identificado por aquello, es lo que vos me decís. Sí. Lo que vos me decís. ¿Y cómo, después que te separás, cómo sigue tu vida? Después que me separo, bueno, ahí empieza una carrera, ahí sí empiezo con el tema de la droga, y empiezo sin ningún norte, y qué sé yo. ¿Y qué pasa con tu forma de ser padre? Porque no es una responsabilidad. Claro, pero yo, a ver, con mi hija yo cumplía como los padres, viste, que cumplen, me la llevaba al Parque Rodó, hacía los deberes. Marcabas tarjeta. Marcaba tarjeta.
Pero cuando dejé la droga, cuando pasaron a los 14 años que tenía mi hija, empecé a recuperar la relación con mi hija. Me acuerdo que me acompañaba a jugar. Aparte ella me tenía cierto miedo, respeto, qué sé yo. Y me acuerdo que justo surge la promoción de la película Viven y yo era uno de los que iba a hablar de la película y me invitan a ir a Hong Kong. Digo, hicimos una cantidad de viajes, pero uno de ellos a Hong Kong. Entonces le digo a mi hija, ¿no querés venir conmigo? Gracias a una amiga de mamá, Sarita Beiso, la convenció a mi hija de que viniera conmigo. Hicimos un viaje fantástico. ¿Cómo fue ese reencuentro? Y bueno, fueron... fíjate vos lo que era mi... Por supuesto que íbamos en primera clase. Primera clase no existe. El pasaje en primera clase vale $12.000. Yo le dije, mira, el auto que me compré, que era un Nissan, vale lo mismo que este pasaje. Entonces le digo, aparte de acostumbrar, no te acostumbres a esto porque nunca más lo vas a ver. Cuando llegamos a San Pablo, y decíamos San Pablo, Ciudad del Cabo, o San Pablo, Georgetown, no había lugar en primera. Faltaba un lugar para primera porque venía Pinochet. Fíjate vos. Entonces yo le digo a mi hija, que yo la estaba alcahueteando, pobrecita, le digo, mirá, vos quedate en primera, yo me voy a ejecutiva. Y mi hija viajó a Georgetown al lado de Pinochet. Pero fíjate cómo la llegué a malcriar. Yo me iba en ejecutiva. Lo lógico era que la hubiera mandado a ella para atrás y que yo quedarme ahí en primera. Pero bueno, fue valiendo la pena la relación, y la verdad que tengo una relación fantástica con ella. ¿Qué edad tiene hoy tu hija? Mi hija es del 78, así que tiene 37 años. ¿Y sos abuelo? Tengo 4 nietos y uno en camino, o sea que tengo 3 nietas divinas y un varón infumable, insoportable, y ahora viene otro. ¿Como el abuelo? Pero pará, ¿te volviste a casar? No me volví a casar. Sí tuve un hijo más con una relación que tuve con una argentina, que es que de los 21 años que te hablaba hoy. Uh-huh. Hoy, con 62... 61. ¿Estás en pareja? ¿Estás solo? No, ahora estoy solo. ¿Estás solo? Estoy solo. Tengo que encarar el tema de la pareja. ¿Salidor como siempre? Cuando no, tranquilo, no. Me llamó la atención, dijiste, salgo poco. ¿Por qué salís poco? Salgo poco por la exposición te molesta. No, ¿sabes qué pasa? ¿Necesitas otra paz? No, ¿sabes qué pasa? Que cuando salgo a algún lugar, que voy a un casamiento, lo que sea, y veo que los otros están en otro carril, pues se han tomado, uno está en FM, los otros están en AM, viste, que se tomaron unas copas. Yo los bigotes al tigre aprendí que no hay que tirárselo. Entonces yo no salgo... Yo, no sé, aprendí a vivir diferente. Antes vivía de noche, ahora vivo de día. Me levanto muy temprano, la gente no puede creer que... Pues dicen, Carlitos, te voy a ver a tu casa, te caigo tipo 10 de la mañana, pues vos te estarás... No. A partir de las 5 de la mañana puedes venir a la hora que quieras. 2:30 de la mañana, ¿eh? ¿A las 5 de la mañana? Sí, yo me levanto temprano, ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que haces? Me encanta levantarme temprano, viste, me preparo mi mate. La verdad que yo vivo de mañana temprano. ¿Cómo te distentes? ¿Caminás? ¿Corres? ¿Tenés camino. gimnasio en tu casa? No, camino todos los días 7-8 kilómetros. Ahora este año estuve complicado porque me agarré artritis, que es una enfermedad que heredo del padre de papá, que es una cosa, la verdad que no se la deseo a nadie, porque la pasé negras, pero ahora estoy con unos remedios biológicos que me están, por suerte di con una doctora, Luján Torre, que es una genia, por lo menos conmigo fue una genia. Y bueno, estoy saliendo de este proceso doloroso. ¿Vivís en Montevideo o vivís en Punta del Este? Vivo en La Tahona. La Tahona es un barrio que tiene golf en las afueras de Carrasco. Y tengo ahí mi casa. 2 de la mañana con 30 minutos, estamos divagando con Carlitos Páez, que está contando cosas bien interesantes y, como bien decía Abel, sería un divague para seguirlo, pero bueno, los tiempos así son. Que aquellos 42 días de cárcel, ¿verdad? Sí. Fueron una cárcel distinta que los 70 días del avión, pero ¿en cuánto y tanto te sirvieron para volver a reflexionar o verte a vos mismo? Para nada, no me sirvió para nada. Yo estuve 15 días en jefatura de Maldonado, porque tenemos esa cosa que, bueno, uno por ser quien es, conseguís cosas. Me acuerdo que el comisario se llamaba Escarpa y nos dio unos cuartos ahí que si hubiéramos querido nos íbamos caminando. Pero habíamos estado en la cárcel de Canelones. Fíjate vos lo malcriado que era yo, que había un preso que ahí dormíamos en pabellones. Había un preso que se llamaba El Perro, le decían El Perro porque dormía bajo una cama.
Y yo, no, pero En la cucha. Claro, decían el perro. Y yo me acuerdo que yo le decía al perro, le digo, mira, vos me traes, porque yo quería el desayuno en la cama, como buen malcriado me traía todos los días, no sé de dónde lo conseguía de enfrente, me traía un café con leche con una media luna y un cigarrillo. Y el perro me tenía que decir a mí la temperatura que había afuera, me decía, buen día señor Páez, me decía, fíjate vos la locura que yo tenía. Buen día señor Páez, hay 20 grados afuera, aquí tiene el pronóstico es muy bueno del tiempo, entonces el tipo me traía y yo le pagaba por eso. ¿Tu viejo te iba a ver? Papá estaba en Nueva York en ese momento y como estos militares se habían ensañado contra nosotros, no era buena cosa que papá viniera porque lo iban a agarrar a él al Santo Botón. Lo iban a agarrar a él porque las fiestas que habían en Casa Pueblo, todo lo vinculaban. ¿Qué es Casa Pueblo para vos? Casa Pueblo fue el momento más lindo que viví de mi infancia y después la adolescencia. La verdad que la pasamos, pero hoy por hoy no me divierte nada Casa Pueblo. ¿Cómo porque la ves hoy? ¿Eh? Tú decías que es un museo. Sí, es un museo, digo, en el cual durante mucho tiempo estábamos vinculados a papá, pero papá estaba haciendo las cosas de él y después con papá nunca tuvimos un diálogo mano a mano, siempre había alguien más metido, ¿viste? ¿Te faltó esa conversación café por medio? En algún momento dado las tuve, y curiosamente antes de morir papá, me llamó 4 días antes de morir, me llamó a México, yo estaba en México dando una conferencia, preguntándome por mi salud, diciendo Carlitos, todo va a andar bien, no sé cuánto. Me llamó, además, él también se levantaba temprano, pero las 7 de la mañana de él en México eran las 4 de la mañana, entonces me despertó y me dijo, no, Carlitos, todo va a andar bien, pues yo me había hecho un bloqueo con el doctor Ayala, de columna, pero ocupándose de mi salud, que es de las cosas lindas que me tocaron con mi padre. ¿Y vos sabías que él ya estaba muy mal? No, pero cuando tenés 90 años estás de paso. Sí, estás, viste, ya haces agua por cualquier lado. ¿Habías vuelto cuando él se muere? ¿O estabas afuera? No, estaba acá. Y de las cosas que me arrepiento es que el fin de semana yo llegué de México, llegué un jueves o viernes, y me fui para Punta del Este, y ese fin de semana no fui a Casa Pueblo, me quedé en casa, yo tengo una casita en las grutas, y porque me aburría por esa cosa que te digo de que siempre papá estaba con otra gente. Me volví a Montevideo y el lunes me avisaron de que se había muerto papá. Yo te vi, mirá que esto es una pregunta privada, si quieres decirla, contarla. Te vi en televisión con tus hermanas que estaban un poco disgustadas por ciertos detalles de Casa Pueblo y en fin. ¿Ustedes son hereditarios de Casa Pueblo o es de la señora de tu papá? Somos todos herederos, digo, y problema con mis hermanas, ¿quién no tiene problema con las mujeres? Digo, las mujeres buscan el problema, se terminan peleando por una cafetera y aparte mezclan el complejo de Edipo y de sentimientos, lo mezclan con plata, se creen que si heredás más plata te querían más, ese tipo de cosas que yo siempre dije, no entiendo por qué en las sucesiones se pelean. Y bueno, cuando te toca a vos vivir en la tuya, pasa lo mismo, y te peleas por una cosa que no tiene sentido. Yo creo que las cosas hay que encararlas con otra madurez. Yo no me voy a meter en otra cordillera. Cuando hablamos de Casa Pueblo, ¿de qué hablamos? Porque está la parte hotel, sí, y está la parte propiamente Casa naturalmente. Pueblo. Yo cuando hablo de Casa Pueblo me refiero a la parte privada de papá. El hotel es una cosa que quedó, se vendió en tiempo compartido, eso lo tiene. Que además vale la pena decir que desde el piso -9 se ven los atardeceres más hermosos. Eso sin duda. Que uno pueda tener. Mira que yo viajo por el mundo. Justamente el día, con la gente de Musicalísimo, fuimos aquella noche que fuimos a ver el atardecer de Punta del Este, la noche antes de que él falleciera. ¿Ah, sí? Sí, realmente salimos de Piriápolis con un día horrible y el atardecer en Casa Pueblo fue... Es que es el atardecer. Yo mira que viajo por el mundo y todo y nunca es una maravilla. Nunca vi. Pero los cuadros de Páez Vilaró, yo estuve en Punta del Este ahora en Semana de Turismo, y donde fui a comer en el puerto, sí, hay una enorme galería. Sí. Este año sí, es divino la galería. Cada cuadros impresionantes que deben no salir poca plata, ¿no? Sí, la verdad que papá estaba por suerte bien cotizado, pero la galería esa es estupenda. Tener un cuadro de Páez Vilaró en casa no es para cualquiera. Carlitos, hay una cosa que a mí me fastidió no es para mucho. cualquiera, pero mucha gente lo tiene porque papá era un tipo que regalaba mucha obra. A cada uno de repente te encontrás con un tipo que ilustrando de los zapatos, tengo un dibujito de tu viejo, digo. Hay una cosa que a mí me fastidió muchísimo y lo dije, cuando el Conrad cambia de dueño,
eliminan un hermoso mural Sí. que había hecho tu padre y que me pareció Sí, una divino. absoluta falta de respeto. Absolutamente. Es absolutamente increíble ver esa franja negra Sí. sin significado alguno en un hotel que ha bajado notoriamente su categoría de que pasó a los chilenos. Natural. Por suerte está conservado. Vamos a intentar que la intendencia de Maldonado ceda una pared para poder aplicarlo, porque digo, Una belleza. Una belleza, digo, y aparte de todo un homenaje a Punta del Este, fue la historia de Punta del Este. Yo no entiendo que tengan que sean tan insensibles digo, es patrimonio eso. y es patrimonio, pero digo, no la vieron, ¿viste? Cuando te interesa más la plata que las otras cosas, ahí estamos liquidados. Y Carlos, hablemos un poco, porque hemos hablado de todo, de lo que todo el mundo te invita en televisión y radio, y también nosotros, por tu libro. Y bueno, es un libro que la verdad que estoy asombrado del Si no, resultado. tu secretaria que nos mira allá dice, no le van a hacer ninguna pregunta al libro. El resultado que he tenido, la verdad que no tiene ningún fin económico, la verdad que no va por ahí la cosa, era simplemente compartir mis historias, que son historias como las de todo el mundo. Y bueno, la verdad que me han llegado mensajes y Facebook y Twitter y todo de gente que lo ha leído y que están fascinados con el libro, cosa que me alegra muchísimo. Porque lo hice para eso, para que a la gente se le haga más liviana de alguna manera las cordilleras que tienen que encarar. Pero la editorial no te tira nada. ¿La editorial? Es tu historia. Sí, bueno, pero te tiran pero no es la motivación. La gente se cree que en un libro vos agarrás y te llenás de plata. Ese millonario, Ese nada millonario que ver. no existe eso. No existe. Es Uruguay, si fuera otro país, seguramente con tu fama y por lo que pasaron, porque es en la historia, seguramente una de las cosas más importantes de la historia del mundo. No, eso sin duda. Para hacerte nosotros este divague, habría que pagarte 10, 15, 20 mil dólares, como se hace en Estados Unidos o como se hace en Europa cuando entrevistan a los famosos, ¿no? Sí. Los famosos no van por el amor al arte. No. Van cobrando. ¿De qué vive Carlos Páez? Bueno, yo doy conferencias en el mundo entero, en México sobre todo, México, Colombia, Chile, España, Rusia, Polonia, digo, he ido por todos los lados. La verdad que me invitan muchísimo, digo, ahora tengo marcadas como 9 conferencias por delante en distintos países, y las que se van a ir sumando, y vivo de eso. Independientemente de que es una forma de vida, por supuesto, y de que lo haces porque además te gusta, por algo tomaste esa beta. Es que ¿no? me apasiona la historia de Pero los ¿cómo Andes. es tu vida de eterno viajero? Porque hay momentos que uno puede decir, sí, pero está muy lindo, grandes hoteles, primera clase, pero siempre arriba de Y un si algún avión. día, al menos las primeras veces, ya no creo porque estás muy acostumbrado, pero y es un trabajo, ¿te asustó subir a un avión? No, la verdad que no. La primera cosa que hago cuando me subo a un avión es me quedo dormido. Pero lo que decías... ¿Te quedas dormido o no te quedas dormido? Me quedo dormido, Ah, me quedo dormido. Pero lo que decía Marfetán es verdad. Ser viajero, yo a veces pienso, digo, 14 horas de viaje a México para hablar digo, a veces como que no tiene relación. Y la gente te envidia. Yo digo, ¿qué es lo que me envidian? Pasa con los artistas también. Me dice, ¿qué hijo de puta te vas a Cancún? Digo, ¿qué hijo de puta vos que te quedás en Punta del Este? Digo, porque es verdad, digo, uno quiere. Pero digo, porque la gente, aparte del oriental, el uruguayo es genial en eso. Tienen, porque el tipo que viaja lo consideran. Claro, yo comprendo, en una época sacar un pasaje para un uruguayo, yo he conocido gente que se iba con one way ticket, o sea, un pasaje de ida, ni siquiera tenían para la vuelta, o sea. Era una cosa y era muy envidiada. El tipo siempre decía, el político viaja mucho. Pobre el que Y viajaba solo el clase AAA. Sí, pero pobre el tipo que viaja. Yo cuando me veo me siento un pobre, digo que voy, que feliz cuando doy la conferencia, pero todo el resto del viaje es un... Eso también complica tu vida personal porque hay que tener al lado una pareja, obviamente, es tu trabajo, es tu forma de subsistencia, pero hay que ser comprensivo también. Más No es por fácil. la fama que te has hecho. No es fácil porque, ¿sabes qué pasa? Que la persona que tiene que estar al lado mío tiene que aceptar que la persona importante soy yo. No es que yo sea importante, pero es que todo va a girar en torno a mí. Todo. Llega a una conferencia, te espera un auto con tu nombre, te esperan que a comer, que Carlitos, que pa' aquí, que el desayuno, que la conferencia, que te aplauden 1000 personas de parado. Eso es lo que te pasa. Y la persona que está al lado tiene que tener la suficiente inteligencia como para darse cuenta de que la cosa es así, pero no porque yo sea arrogante ni nada, porque es así.
Porque es así. En la conferencia, Carlos, ¿sos el conferencista? ¿Hablas una hora y media, lo que el tiempo que sea? ¿O hay participación de la gente que va? Bueno, después de la conferencia yo dejo lugar si la empresa tiene tiempo para que hagan preguntas y respuestas. Está claro que lo que hablé hoy del accidente y todo eso es parte de la conferencia, digo. Claro, sí, me imagino. O sea que un poco la conté. No, le doy participación a la gente. Hay mentalidades diferentes, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido que parar a alguien porque veías que la pregunta venía mal aspectada? Nunca. La verdad que, mirá, son contados. Un día dije, se podría escribir un libro sobre los comentarios de la gente, pero la verdad que no hay mucho para escribir. Mirá, como hecho raro, así como te digo el cuento de este Palito Pereira, una vez en México, estaba dando una conferencia en el Sheraton, una conferencia para 800 personas, para una empresa de turismo, Fondetour se llamaba. Y era las 7 de la tarde y se ve que los habían llevado a todos a dar una vuelta por ahí, y habían tomado unas copas. Y siempre viste que donde hay un acto siempre hay un borracho. Y había uno en el fondo, cuando llegó la parte de preguntas, esa me dice, oye, güey. Y digo, sí señor, le digo, ¿no hicieron barbacoa en los Andes? Y yo dije, bueno, a o le pego una piña o no sé, y me salió del alma. Le dije, ojalá hubiéramos podido. Le contesté como en broma, como diciendo, ojalá que hubiéramos podido cocinar. Carlos, pero fue el único hecho que algo que se debe estar preguntando la gente, ¿no? Después de 40 años, ¿cómo es la relación de los sobrevivientes? Solamente acaba de fallecer uno, ¿no? Sobrevivieron todos menos Mentol, que fallece hace pocos días atrás. ¿Cómo es la relación entre ustedes? Mirá, cuando sucede algo como lo de Mentol el otro día, a mí me agarró en Salta, yo estaba dando una conferencia en Salta, pero a mí me provocó un enorme dolor, mucho por Javier, pero mucho más porque era el primero de nosotros. Y vos sabés que automáticamente nos llamamos entre todos nosotros, además de hecho hicieron un asado en lo de Gustavo Servino, que me hubiera encantado estar, que habían 10 de los sobrevivientes, o sea que estaban prácticamente todos, pues yo estaba en Salta, creo que Parrado estaba en San José y Pedro Algorta estaba en no sé dónde. O sea que estaban todos, como que nos juntamos frente al dolor, o pasa algo y es como que somos hermanos frente al dolor. Si no, después el resto del año no nos damos ni pelota. Y el 22 de diciembre también nos juntamos, que ese fue el día que nosotros aparecimos, que hacemos una especie de una comida entre nosotros, que curiosamente de lo único que hablamos es de los Andes. Es una especie de terapia anual que tenemos entre nosotros. ¿Cuál es tu relación con la gente uruguaya, con el pueblo, cuando vas al interior, en Montevideo, porque todo el mundo te conoce, porque sos famoso? Además, sos, y te lo han dicho 1000 veces, ¿no? Sos el único hijo, tenés hermanas, por supuesto, de Páez Vilaró, ¿no? Pero sos idéntico a tu viejo. ¿Decís? O sea que sí, señor, cuando seas más grande, ojalá que llegues a la edad de tu viejo. Ojalá que sea. Ojalá. Vas a ser Carlos Páez Vilaró por el parecido físico. Tenés un gran parecido. Sí, Yo sé que sos el hijo de tu padre. ¿Qué relación tenés con la gente? ¿Te saluda, te pide autógrafo? Sí. Mirá, la gente, viste que en el Uruguay, primero, de entrada vivimos un momento de fama y de gloria que todos los uruguayos morían. Después al uruguayo le genera rabia. Cuando a vos te va bien, le genera rabia. La envidia es un mal de nuestra sociedad. La envidia es un mal. Entonces, no, esto, mirá qué lindo curro te inventaste, te empiezan a no querer. Y después pasa el tiempo y esa gente empieza a comprender. Vas a ver que algún oyente acá te va a contestar alguna cosa. El otro día me pasó en una radio que un tipo dijo, lo que dice Carlitos tiene razón. Yo en un momento dado odiaba a los sobrevivientes, después ahora los adoro. Y después ahora ves un profundo respeto de la gente joven. O sea, han pasado un par de generaciones. Los jóvenes, yo hace poco di una conferencia para una FAP y te aplaudieron 150 tipos de pie acá en Uruguay, que vos decís, la gente conoce la historia, pero no, te aplauden de pie y cuando se paran es porque tienen ganas de pararse, digo. Y no me aplauden a mí, aplauden la historia. Tal vez Leira. Carlitos, habiendo estado tan cerca del arte, ¿nunca se te ocurrió hacer algo parecido a lo de tu padre? Fui el peor dibujante que pasó por el colegio. Es más, me llevé dibujo hasta septiembre, que era la última instancia,
si perdía dibujo en ese momento, perdía el año, porque era así Ahí no estaban tus genes. las reglas. ¿Y sabés por qué salvé dibujo? Porque papá fue la única vez que fue un examen mío. Fue a ese examen de dibujo y fue en el Liceo 10 y yo en el salón yo estaba en un salón dando el examen y papá se fue al salón de al lado y dibujó en el pizarrón una máquina de hacer sobresalientes, un invento de papá, una cosa genial, me hubiera encantado. Y cuando el maestro se reunían para dar la nota, no sé cuántos fueron hasta el salón de al lado a ver lo que había hecho papá, y creo que me salvaron por papá, porque papá había hecho esa máquina de hacer sobresalientes, digo. Por eso te digo, abarcaba toda la cancha. ¿Lo extrañás hoy? Sí, lo extraño. ¿En qué momentos te causa vacío? ¿Sabes qué pasa? Que papá estaba tan presente en todos lados. Digo, vos viste que papá pintó, le faltó un submarino, porque pintó aviones, pintó los taxis, pintó todo. Siempre papá, de repente los aviones de pluna. Los aviones de pluna, de repente vas por la calle y te ves una cosa que tenía un logotipo de papá. Porque papá fue muy generoso con el arte, él regaló mucho. Y estaba presente en todos lados, alfajores, Pay Vilaró, vas al supermercado, para mí está como vivo, digo, de alguna manera, digo, vas a comer helados con Aprole, que son de Pay Vilaró, o sea, es un tipo que estuvo muy presente. Otra de las pasiones de tu padre, el carnaval, ¿en cuánto te llega eso? No, a mí no me gusta, no me gusta, no va por ahí lo mío. No, pero yo me quedé con la fama, y es cierto, yo te voy a contar una anécdota, la fama de mujeriego de tu viejo, ¿no? Yo tengo una novia que sobrepasa los 30 años y ella fue gerente de eventos del Hotel Radisson. Y lo adoraba tu viejo, porque un día dice que él fue a almorzar o a cenar y ella lo atendió. Y le dejó el teléfono y le hizo una dedicatoria. Le habrá pintado un plato. No sé qué lo tiene en una servilleta, es como si fuera oro para ella. Una reliquia. Y me decía, ya hace unos 2 o 3 años, ¿por qué no le haces un divague a Páez Vilaró? Y yo decía, porque tengo que ir a Punta del Este, porque tu viejo estaba acá y ya estaba con una determinada edad como para venir especialmente a Montevideo. Y fue una de las cosas que con Marfetán nos arrepentimos muchísimo, porque hubiéramos ido, agarramos el auto y nos vamos a Punta del Este y tu viejo nos hubiera dado 1 hora y media, porque era un tipo muy afable con todo el mundo. Yo lo conocí porque me lo presentaron y él me trató como si me hubiera conocido de toda la vida, y era la primera vez que papá era así. Aparte es difícil lograr una unanimidad en el cariño de la gente. No es fácil. No, pero papá no logró eso, ¿eh? Por eso. Y yo cuando me decían, che, lo que fue el entierro de tu padre, digo, y no sabes lo que hubiera sido si hubiera sido 20 años antes, porque estaban vivos todos los de la generación, porque al único que le quedaba vivo a papá era China Zorrilla, digo, que murió 6 meses después. A papá lo que pasa es que le faltó pintar el sol de la bandera uruguaya, es lo único que le faltó pintar. Porque además pintó todo. ¿Vos lo ves como un tipo que realmente fue feliz? Yo creo que sí. Pero él... A ver, papá disfrutaba con el obstáculo, era una cosa como que si tenía algo en contra, era como que era parte, una especie como de masoquismo. Gran estímulo. Sí, él decía, el obstáculo es mi mayor estímulo. Pero él decía, por ejemplo, con los que le alquilaron, los que se quedaron con Casa Pueblo, tiempo compartido, los odiaba papá, porque vivió en conflicto contra ellos todo el tiempo. Le digo, pero papá, mirá el lado positivo, de que te están dando una renta que te permite valorizar tu obra, pero él era un odio ancestral que tenía contra él. ¿Qué hora es, Jorge? Porque hay 3 preguntas. Bueno, nos quedan 8 minutos para llegar a las 3 de la mañana y ahora sí, hay 3 preguntas que son tradicionales. Pero antes de la pregunta tenemos una controversia con el doctor Marfetán. Sí. Y vos sos ideal para contestar esta pregunta. Claro, si usted gana me aplasta. Para Carlos Páez, ¿existe el destino? Yo creo que no, yo creo que también uno forja el destino, digo, a ver, en el caso de los Andes, el destino nuestro, si nosotros no le ponemos un poco de onda, porque rezando no íbamos a salir de ahí, digo, eso está claro, digo, yo fui el principal rezador, digamos, pero si nosotros no le poníamos acción, no, nosotros forjamos nuestro destino. ¿O sé que le gané, doctor Marfetán? Yo le llamo destino a que ese avión no estaba destinado a caerse, se cayó y a partir de ahí se escribió otra historia. Eso es bien, 3 preguntas. Nos quedaron tantas cosas, Carlos.
para preguntarte, porque hiciste radio también, nos faltó toda esa parte. Sos un hombre de radio, sos un terrible comunicador. Yo te vi en televisión y digo, este tipo es increíble, la gente te quiere muchísimo. Las 3 preguntas, porque esta es radio de la Iglesia Católica. Sí. Entonces, por lo que has dicho, sos católico. Soy de origen católico, sí. ¿Crees en Dios? Sí, creo, sí. Bien. ¿Qué le va a pasar a Carlos Páez? ¿Qué va a ser dentro de muchos años, si Dios quiere? 30 por lo menos. Cuando se vaya de este mundo, ¿qué pasa con el espíritu? ¿A dónde va ese espíritu o el alma de Carlos Páez? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Dios fue parte de la historia de los Andes, sin duda que fue parte de la... Dios estaba presente, pero Dios no resolvió la historia nuestra. Dios nos dio las herramientas para resolver la historia, que es otra manera de ver las cosas. Yo hoy por hoy te puedo decir una cosa que la dije el otro día. Yo no sé si creo tan fervientemente en Dios, pero lo que sí creo es que Javier Metol está con su mujer, por ejemplo. No me cabe la menor duda. Él se fue, él vivió un tsunami de amor. Yo veía a las hijas de él, tiene 8 hijos, al lado de él, pobre que estaba muy mal y todo eso, y él, como digo, Javier jugaba 2 puntas, pues estaba casado acá, pero digo, se muere y se va con la que murió en los Andes, pero estoy seguro que está con la mujer en el... O sea que te vas a encontrar con tu padre. O sea que me voy a encontrar con el viejo. Bien, ¿y qué pregunta le harías a la Iglesia Católica o a un cura? Porque hoy lunes, de tarde, tenemos a Conversando con el Cura, un espacio que el cura responde todas las respuestas de la gente y también de los invitados al divague. ¿Qué pregunta le harías al cura o a la Iglesia Católica? ¿Por qué condenaron tanto la masturbación cuando éramos chicos? Esa sí que se la haría, porque yo sufrí tanto por ese pecado, no sabes la cantidad de Padre Nuestro que he rezado, los pésames que he rezado, todo eso, y hoy por hoy ves a curas que están totalmente de acuerdo. Entonces digo, me parece que es algo que no la verdad, yo una vez lo encaré a un cura del colegio, al Brother McGuinness, que murió. Digo, ¿cómo nos enseñaron eso? A darnos tanto palo por eso. Una cosa cortita que... Perdóname si soy, digo, no sé si... la pregunta del invitado. Sí. Una cosa que es política, pero bueno, te la tengo que preguntar. ¿Cómo ves el tema de la regulación del mercado de la marihuana? ¿Realmente se logra cortar la droga con eso? Mirá, yo no me gusta polemizar en el tema, yo porque tampoco ahondé en el tema, de verdad, digo, yo no la legalizaría, no la permitiría, porque creo que la droga, la marihuana sobre todo es un paso a otras drogas y yo trabajaría mucho más en cómo se sale de la droga, que acá se ha trabajado bastante poco. ¿Fue una de las tuyas la marihuana? No, la odiaba la marihuana porque es una droga muy... Yo decía, la cocaína y todo eso. Sí, yo era un carrasquito, viejo, carrasquito. Y alcohol con cocaína. Y alcohol con cocaína. Espectacular. La cocaína era de la época de Gardeliana, ¿no? Cocó y morfina, hablaban de... Ahora, sacame de una duda, porque yo nunca me drogué a pesar de ser hombre de la noche. Es más, te la hago bien cortita porque tenemos que irnos, pero fui a cubrir para Canal 4 un lugar que vos debés conocer muy bien, que es Ibiza. Sí. Y viste lo que es Ibiza, ¿no? Sí. Lo que marcha la droga, lo que el marcha descontrol todo, del descontrol. Sí. Viste que allá las discotecas llevan 9.000 personas en serio y están pegadas unas a otras. Sí. Y un día el manager me vio haciendo televisión y me dice, uruguayo, vos no estás para salir televisión, mirá cómo está tu cara, a veces no se va que no dormía. Dice, tomate y me da una pastillita azul. Digo, ¿qué es? Éxtasis. Dice, si lo tomás, te haces el mejor programa del mundo. Y yo tuve, te juro, Carlos, 10 segundos que la tomaba y que no la tomaba. Al final me la puse en una camisa porque era la televisión. No la tomé y dice, digo, ¿no tenés un whisky? Y me trajo un whisky, sí, el que vos quieras. Y con eso el whisky me levantó un poquito. Pero si lo hubiera tomado, hoy sería un estasiano. Estasiano. Por eso te digo que yo no sé nada de drogas, pero es cierto, he hablado con gente que toma cocaína y alcohol, es cierto que la buena cocaína de calidad ahuyenta los efectos del alcohol. Y que perdón la expresión, ¿no? Con la cocaína y el alcohol sos muy buenos en la cama. No es cierto. No es cierto. La cocaína, le llaman la droga tarzanesca. Vos te sentís que estás, aparte tenés una velocidad mental, porque parecería ser que vos, entre las neuronas funcionan con intermitencia. La cocaína
quedás directo, o sea que no tenés censura. Entonces la cosa es más mental que sexual, digo, vos estás más para el pensamiento. Tenés una ideación fácil. Sí. Yo, por ejemplo, el éxtasis no lo conocí, no era de mi época, y yo era anterior al éxtasis, digo, como anterior a todos estos whiskies azules y todo eso, yo anterior, digo, no. Rojo y negro. Sí. Y bueno, en aquel momento yo tomaba criadores argentinos, digo, mi casamiento todos fue traíamos 140 botellas de whisky criadores y el otro Old Smuggler, que me lo traía un contrabandista argentino, que era una diferencia. ¿Hincha de qué equipo? De Nacional. De Nacional. Sí. Bueno, esto ya sale el lunes de madrugada, ya pasó el clásico. Veremos qué pasó. ¿Cómo ves a la selección uruguaya en Chile precisamente en esta Copa América? Y bueno, la veo bien, sobre todo con el condimento que le va a hacer Palito. Te quedaste con esa, ¿eh? No, pero es que, a ver, decís que es un programa de la noche, pero digo, es parte del inconsciente colectivo, digo, se habla de eso y en el Facebook agarró y salió todo el mundo a insultarlo al Palito de eso, pero yo creo que está bien, lo que él hizo está bien. Digo, una travesura. Es una travesura menor, digo. Y aparte, capaz que tiene un miedo de cruzar la cordillera, capaz que lo está diciendo en serio. No, y seguramente que el maestro Tavares, que es muy disciplinario, es probable que lo haya reprimido. Lo que dicen que el maestro lo va a llamar al orden, pero ¿sabes qué pasa? Que también dicen que no es la cuenta de él, viste que te usan las cuentas de otros. Eso también es cierto. ¿Pasaste bien esta hora y media? Bárbaro. La verdad, creo, no sé si compartí conmigo, Jorge, fue la hora y media que se nos pasó de más todo rápido el año, de todo el y año. mire que hubieron divagues buenos, le puedo decir que fue la más rápida. Qué increíble, yo te quiero agradecer. Te vamos a la secretaria que te está mirando allí, debe tener 100 llamadas, porque dice, yo le invitamos acá, me quedo afuera porque empieza a caer llamada para vos ahora y ella tiene que atender. Y bueno. Y ahora después nos vas a dejar donde te enviamos la grabación del CD. De recuerdo. Dale. Y te agradecemos en serio que lo hayas pasado muy bien y te vamos a invitar a otro divague porque quedaron 1000 cosas para preguntar. Quedaron las cosas, ¿sabes qué? Las cosas que le pasan a la otra gente, a la gente común, que a mí me pasa lo mismo que a los demás, porque yo también al final, yo me acuerdo, yo después de las conferencias es gracioso, pero de repente me encuentro con uno de los que estaba en mi conferencia en el baño. Digo, mirá que nosotros también vamos al baño. Digo, ¿Sos un tipo feliz hoy? Y hago lo posible. Yo creo que la felicidad es una cuestión de cuotas. ¿Existe o es un estado? No, son cuotas de felicidad. Bien, estamos en el final ya. Sí, señor. Señores, Carlos Páez estuvo junto a nosotros hoy. Para mí fue un alto honor, primer divague que Carlitos está junto a nosotros. En el debe nos quedó el del padre. Que seas muy feliz, en serio. ¿Estás con pareja hoy? Me dijiste que estás solo, ¿no? Estoy ahí, en la lucha. Siempre estás. Yo te veo, y como sos vos, y que las mujeres se mueren por ahora vos, se dice, nos estamos conociendo. ¿Qué querés que te diga? No te creo si vos me decís que estás solo. Mirá, me hace mucha ilusión que voy pasado mañana, el miércoles voy a almorzar con mis nietas. Digo, me hace mucha ilusión. Como quien dice, cerrá y vamos. Como quien dice, carlitospaez.com es mi página web si quieren. Ahí estoy. Gracias, Jorge. Te vaya muy bien también. Nos encontramos en el viaje, segundo viaje. Nos vamos a acompañar en el próximo Digabe también junto a Ariel Case, que lo vamos a grabar justamente. Me encantaría ir a Cuba, me encantaría. Es un lugar muy interesante porque yo la viví hace 25 años. No conozco. La viví hace 1 año y medio, la reviví ahora y vas viendo. En un momento dado Fidel estaba con ganas de llevarnos a 2 de nosotros, a Canesa y a mí, a dar una conferencia. Pero bueno, hubiera sido ellos viven en una cordillera también. Estamos en hora porque no sé qué me dice el operador. Son las 3 de la mañana con 2 minutos. Bueno, nos vamos entonces. Ya llega el padre de Robert con Sendas de Vida. Bien, estuvo Henry Lagarde en control de audio. Estuvo el operador Cerrillo, no haciendo nada. Emanuel Urioste estuvo mostrando la melena y haciendo Emanuel Urioste. ¿Cómo te llaman tu secretaria? Parker, me dicen Parker. No, Parker. ella, tu secretaria, ella. Se llama Florentina. Sí. Florentina, gracias. Gracias, señora Coronel. Decirle al cura que me conteste la pregunta. Sí, no. Sí, el lunes te la contesta. Señora Coronel, usted que produjo este divague con Carlos Páez, muchísimas gracias, que la señora Coronel también estuvo presente. Y de nuestra parte es todo. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Ahora me olvidé. Seguí adelante que si vos querés. Seguí adelante que si vos querés podés, y nunca dejes de existir. Muy buenas noches.